Hola, buenas tardes. Estamos aquí un poco expectantes todos hoy, pendientes del móvil y de las noticias. Yo no sé si está ahora la gente pendiente también del televisor, pues con todo lo que ha pasado del apagón. Pero bueno, vamos a empezar ya para no alargarnos demasiado. Bueno, os doy la bienvenida. Muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos esta tarde. Vamos a dar inicio a unas jornadas que se van a desarrollar a lo largo de esta tarde y también de mañana por la tarde. Unas jornadas que hemos preparado con mucho cariño desde el Instituto de Estudios CEUTIE, desde el Instituto desde la sección de Historia y Arqueología del Instituto, y es una jornada que va a tener sello totalmente gallego. Las hemos denominado Arte, Política y Fe, la historia de Ceuta en conexión con el occidente peninsular. Y precisamente lo que tratamos, lo que buscamos es invitar a investigadores, en este caso de reconocido prestigio. Todos ellos pertenecen al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela. Pertenecen además al grupo de investigación Jacobus de proyectos y patrimonio cultural, que dirige y coordina Juan Monterroso Montero, que tenemos aquí presente y que mañana nos hablará, y que precisamente lo que pretendemos es aportar nuevas visiones, nuevas lecturas a nuestra historia compartida, el verlo no desde nuestro punto de vista, desde Ceuta, sino de ver esas conexiones al otro lado, al otro lado, en este caso al otro lado de la península. A lo largo de las jornadas de hoy y de mañana nos vamos a detener, vamos a hablar de Portugal, nos detendremos en Galicia y, por supuesto, hablaremos de la historia de Ceuta, porque, al fin y al cabo, Ceuta es el nexo común, es el elemento compartido entre todas las ponencias que se van a desarrollar. Ponencias que van a partir desde la llegada de los portugueses de 1415, cuando se conquista la ciudad y se cambia el sello no solamente político, sino también religioso, y veremos pues cómo se refleja todo ese cambio también en el arte y poco a poco en la estructura política. Nos centraremos también en ver cómo se configura o cómo entra Ceuta en el organigrama religioso en una época muy convulsa, luego lo veremos cuando se produce el gran cisma de Occidente, y posteriormente culminaremos las jornadas en la tarde de mañana con una ponencia que en este caso también va a conectar la mentalidad de un obispo en particular, ya mañana hablaremos un poquito más sobre él, pero que al final nos lleva hasta el siglo XIX. Es decir, empezamos en el siglo XV, terminamos en el siglo XIX, hacemos un recorrido de esa imagen de Ceuta, de la historia de Ceuta, no solamente en el arte, sino también su significado en la política y en la religión. Esperamos que estas jornadas sean de vuestro agrado, que os guste el formato, y lo que vamos a hacer es lo que venimos haciendo en otras conferencias o en otros ciclos. Vamos a dar el turno a los dos ponentes para que nos hablen de manera continuada y nos presenten sus ponencias de manera continuada, y una vez que terminen los dos abriremos un turno de debate, un turno de preguntas, y podremos consultarles y preguntarles aquello que nos llame la atención. Bueno, en primer lugar voy a presentar a David Chao Castro. Él es licenciado con grado en Geografía e Historia, con una tesis de licenciatura denominada La Villa de Rivadavia, el medio y su arte en la Edad Media, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, con una tesis doctoral que versaba sobre iconografía regia en la Castilla de los Trastámaras. Actualmente es profesor contratado doctor del departamento que antes mencioné, de Historia del Arte, donde lleva ejerciendo la docencia desde el año 2000. Ha desarrollado estancias de investigación en el Archivo Histórico Nacional, en la Biblioteca Nacional, en la sección de Historia del CSIC de Madrid y en varias universidades extranjeras, como por ejemplo en París, Burdeos o Lisboa. Sus líneas de investigación se centran sobre todo en la historia del arte y de la cultura de la Edad Media, con especial atención hacia la iconografía regia bajo medieval, la arquitectura y las esculturas románicas y góticas, y de una manera más específica en el santuario compostelano y la realidad material de la peregrinación medieval.
También los aspectos artísticos que están en relación con el patronazgo regio y nobiliario, con las prácticas devocionales y piadosas, la funcionalidad y finalidad de las creencias, de las creaciones materiales trascendentes, así como su posible recepción y resignificación a lo largo del tiempo. Autor de más de un centenar de publicaciones, también ha impartido numerosos seminarios y cursos al margen de la docencia en diversos programas de doctorado, de máster, de seminarios especializados, tanto en su universidad como en universidades europeas y extranjeras, destacando Portugal, Francia, Argentina o Brasil. Ha participado en 6 proyectos de investigación nacionales, también ha sido IP, investigador principal de uno de ellos. Desde el punto de vista profesional, ha sido colaborador de la revista Descubrir el Arte durante un lustro y también ha formado parte del equipo técnico de exposiciones como coordinador de las secciones de Antiguo y Medieval y cocomisario de algunas exposiciones también desarrolladas en el ámbito nacional. Formó parte, hasta hace un par de meses, de la Comisión Temporal para la Evaluación de los Informes BIC de Patrimonio del Consello de la Cultura Galega. Ha formado parte de varios equipos encargados de la realización de memorias histórico-artísticas para la rehabilitación y restauración de diversos conjuntos monumentales y ha participado en los últimos años en los proyectos relativos a las obras de restauración de la Catedral de Santiago de Compostela, específicamente desde el año 2017 hasta la actualidad. Como veis, es un currículum muy extenso del que yo únicamente he hecho una muy breve síntesis, pero es un investigador de una reconocida solvencia a nivel de investigador, pero también a nivel personal. Te agradezco mucho, David, que estés con nosotros, al igual que a Marta y a Juan, que están aquí presentes. Han hecho un esfuerzo tremendo por venir de Santiago de Compostela, han llegado esta mañana, muy temprano, me consta que ya empieza a acusar un poquito el cansancio, así que os agradezco especialmente a los 3, particularmente también a ti, que ahora estás en la mesa, el que estéis con nosotros en esta jornada. Gracias, David. Muchísimas gracias, Guadalupe. Antes de nada, y un poco en relación a lo que acaba de señalar la profesora Romero, quería expresar mi agradecimiento al Instituto de Estudios Ceutíes por la invitación cursada para poder estar hoy con ustedes aquí, que es para mí un placer y un honor, y ya de manera concreta también para la profesora Guadalupe Romero, con la que pues una gran amistad y a la que agradezco pues, esta coordinación y esta posibilidad también de estar hoy con todos ustedes aquí. Mi pretensión... Bien, mi pretensión a día de hoy sería, pues, en la medida de lo posible, quizás un poco, ya después en el debate, que será lo interesante, pues poder arrojar entre todos un poco más de luz, aunque hoy no es el día para comentarlo, sobre pues, el mundo histórico en relación con la Ceuta del siglo XV. Bien es cierto que mi charla se titula, como punto de partida, La toma de Ceuta en 1415, pero en verdad vamos a hablar de los momentos anteriores y vamos a hablar también de los momentos posteriores, y la toma de Ceuta pues apenas vamos a tratarla como tal, y además, sinceramente, no me atrevería a hacerlo estando aquí y con ustedes, con lo cual sería pues un atrevimiento imperdonable. Bien, he articulado esta charla en 3 puntos básicos. Entonces, el primero de ellos, un poco para servir de introducción, pero que es clave para poder entender muchos aspectos sobre ese providencialismo y esa mentalidad caballeresca en el imaginario portugués de los Avís, nos lleva a repasar un tema que siempre resulta cautivador, creo yo, que es la idea de los reyes malditos y de los reyes benditos. Y eso cómo influye en el linaje, porque va a ser clave esta cuestión de cara a la perpetuidad o no de los linajes dinásticos. Y así, pues como punto de partida, abordaremos el caso de Jerusalén, de Francia, de Castilla, sobre todo de Castilla. Vamos a ir muy rápido porque es un tema pues, bastante conocido, pero he escogido pues, un par de ejemplos que me parecen destacados, ¿no? Es el caso de Balduino IV de Jerusalén, en el siglo XII, en la segunda mitad del siglo XII, que es el llamado rey leproso, el rey maldito, o también el que se denominaba rey cara de cerdo, por el problema de la lepra. Balduino IV se llegó a considerar un rey maldito, y no es justo, porque fue un rey, sin embargo, con un reinado muy próspero desde el punto de vista militar. Mantuvo a raya
a las tropas de Saladino, y ahí está esa victoria en Montguisart en el año 1177, o logró también levantar el sitio de Querac, también de Saladino, pues unos pocos años más tarde. Pero en esa idea precisamente de lo contrario, de un rey que podía ser considerado bendito, está la idea de la castidad del monarca, y esto lo llevaría un poco a la consideración o por lo menos a esa calificativo de santidad, y sobre todo en esa idea de que contaba con el favor de Dios en tanto en cuanto fue capaz de vencer a esas tropas tan poderosas de Saladino. Pero sin embargo, fijémonos de dónde viene la idea de ese monarca maldito, evidentemente por la lepra. Y ahí es el propio Papa Alejandro III quien en esa encíclica Cor Nostrum nos lo señala. Este hombre balduino que lleva las riendas del reino fue castigado con un justo castigo de Dios, como creemos que sabes, y tan grave que apenas puede soportar los tormentos que sufre su cuerpo. Qué grave daño hay, qué terrible pérdida para las personas y las propiedades debe sufrir esta tierra a causa de sus pecados. Es decir, se considera la lepra como un castigo divino. Y de ahí viene la idea, por lo tanto, de la maldad, ¿no? En este caso hay que tener en cuenta la victoria, ya después de su muerte de Saladino, en los cuernos de Jatín, contra Guido de Lusignac en el año 1187, que va a poner fin a esa dinastía de Jerusalén y va a poner fin, al fin y al cabo, a la presencia cristiana, por lo menos continuada, en el mundo de Tierra Santa. Si hemos visto este monarca maldito, también nos podemos acercar a otro monarca considerado maldito. En este caso, en Francia, nos lleva a Philippe le Bel, Felipe IV el Hermoso de Francia, en ese tránsito entre el siglo XIII y el siglo XIV. Su manera de abordar el trono, de abordar el poder desde el trono, le ha granjeado títulos como Rey de Hierro, pero, insisto, Rey maldito. Desde el punto de vista positivo, se considera que promovió la canonización de su abuelo, Luis IX, San Luis, y al mismo tiempo fue el monarca que luchó, que se enfrentó al Papa de Roma, a Bonifacio VIII, y sus manejos del poder permitieron el traslado del papado desde Roma a Aviñón, y de hecho aparecerá como Clemente V, alguien vinculado con el monarca, un papa francés vinculado a él, y aparecerá como el primer papa de Aviñón a partir de 1305. ¿Cuáles son los grandes problemas de Felipe IV? Pues sobre todo el gran problema fue ese enfrentamiento contra los templarios. Esa ambición del monarca, ese deseo de conseguir nuevas riquezas, etc. Y para ello puso su atención en los templarios. Y se inició ese gran proceso que todos conocemos entre 1307 y 1314 contra los templarios y personalizado después ya en un momento final contra el propio maestre Jacques de Molay, quien fue condenado a la hoguera el 18 de marzo de 1314. Desde la hoguera dicen las crónicas que maldijo, mientras su cuerpo ardía, maldijo a Clemente V y maldijo también a Felipe IV y a toda su descendencia. Y no solo a ellos, sino también incluso a Guillermo de Nogaret, el consejero del rey y jurista que había un poco auspiciado todo este proceso. Os reemplazo a los dos ante el tribunal de Dios, a ti Clemente antes de 40 días y a ti Felipe dentro de este año. Y en efecto se cumplió esa profecía, ellos morirán, incluso el propio rey. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que se va también a suscitar una falsa profecía de San Luis, a demostrar quizás cierta, donde se decía que con su nieto, es decir, con el propio Felipe IV, los Capeto perderán el reino de Francia, como en efecto fue. El reconocimiento de la ley sálica por parte de Felipe IV terminó precisamente por anular la dinastía Capeta en el año 1328 con la muerte de su hijo Carlos IV, sin descendencia masculina, y va a motivar que suba al trono su sobrino, Felipe de Valois, como Felipe VI, y por lo tanto dando inicio a la nueva dinastía de Valois, que se perpetuará en el trono durante varios siglos hasta la llegada de los Borbones. Tenemos entonces aquí estos casos de reyes malditos dentro de la historia. Vamos a acercarnos a Castilla. Y vamos a acercarnos a Castilla
a partir de una figura que es clave para entender toda esta idea de la maldición o la bendición, que es ni más ni menos que el infante don Juan Manuel. El gran escritor don Juan Manuel de Villena, también en ese tránsito, pero sobre todo, bueno, pues vamos a verlo en esa primera mitad del siglo XIV tan convulsa que le tocó vivir. ¿Por qué nos interesa el infante don Juan Manuel? Bueno, no hace falta que lean todo esto, simplemente recordar que fue príncipe de Villena, infante de Castilla, que sus padres fueron don Manuel, hermano de Alfonso X el Sabio, y y su madre Beatriz de Saboya y de Bois-Orange. Vamos a pasar aquí. Aquí está un poco su genealogía. Simplemente quiero que reparen en que en segundas nupcias estuvo casado con Constanza, infanta de Aragón. Fíjense que él se casa con Isabel en primer lugar, infanta de Mallorca. Siempre esos matrimonios de muy alta condición, porque él era infante, y esto lo comentaremos dentro de un momentito. Ese segundo matrimonio con la infanta de Aragón, doña Constanza, tuvo una hija, Constanza Manuel, que fue infanta de Castilla, y nos importa especialmente porque va a ser esposa de Pedro I de Portugal. Luego, bueno, tuvo relaciones alrededor con otras mujeres, de las que tuvo también algunos hijos, pero nos interesa especialmente también el tercer matrimonio, con doña Blanca de la Cerda y de Lara, hija de uno de los infantes de la Cerda, de don Fernando de la Cerda, y de Juan Núñez de Lara, con la quien va a tener pues, a un hijo varón, Fernando Manuel de Castilla, quien sin embargo pues, morirá 2 años después que su propio padre, sin descendencia legítima, y luego tenemos una figura que va a ser para nosotros fundamental, que es Juana Manuel de Villena, su hija Juana Manuel de Villena, que va a ser reina de Castilla y de León. Fíjese, por lo tanto, que las 2 hijas de don Manuel, del infante don Juan Manuel, perdón, fueron madres de reyes, en el caso de Portugal, ya que no le dio tiempo a reinar, y a su vez reina de Castilla. Bueno, esto lo vamos a intentar resolver muy pronto porque siempre, ¿verdad?, un árbol genealógico siempre causa así un poco de desazón. Bueno, simplemente quiero ver de dónde parte el gran tronco que vemos aquí, que parte del matrimonio de Fernando III, el Santo, con doña Beatriz de Suabia, y reparen cómo el primogénito va a ser Alfonso X el Sabio, mientras que el hijo menor va a ser el infante don Manuel. El infante don Manuel, padre del infante don Juan Manuel, que es el que nos interesa de manera especial, y vemos a un infante don Juan Manuel, lo que decíamos antes, que se casa en segundas nupcias con la infanta Constanza de Aragón, teniendo como hija a la infanta doña Constanza Manuel, que va a ser desposada con don Pedro de Portugal, y por lo tanto van a ser los padres de Fernando I de Portugal, dando pie a esa dinastía, a esa continuidad de la dinastía de Borgoña portuguesa. Esto después nos va a interesar especialmente, el matrimonio de don Fernando I con León Ortélez de Meneses y su hija Beatriz de Portugal, con la cual rematará la primera dinastía portuguesa. Pero nos interesa la otra parte, y me permiten avanzarla un poco porque así es más fácil después de ver algunos aspectos. Alfonso X el Sabio, desposado con doña Violante de Aragón, que tienen un hijo mayor, el infante don Fernando de la Cerda. Lo marco en granate porque le tocaría a él heredar el trono, como estaba previsto. Él, a su vez, pues tiene a estos infantes, Alfonso de la Cerda y Fernando de la Cerda, pero resulta que se va a producir el óbito del infante don Fernando antes que su propio padre. Por la ley, las partidas castellanas, el trono tendría que pasar a la muerte de Alfonso X al nieto, al infante Alfonso de la Cerda. Pero se va a meter por medio el segundogénito, don Sancho IV, que va a presionar a su padre para que lo nombre rey. Don Alfonso X, en principio, va a aceptar, pero ya en los últimos momentos de su vida, moribundo incluso, negará a Sancho IV esa posibilidad y volverá a defender a su nieto, el infante don Alfonso de la Cerda. A la muerte de Alfonso X, sin embargo, Sancho IV dará ese golpe de estado, se hace con el trono. Tenemos aquí una herencia de Fernando IV, morirá muy joven Fernando IV, de hecho su madre se tendrá que encargar, doña María de Molina, de la regencia de un joven Alfonso XI, regencia en la que también va a participar directamente
su primo, el infante don Juan Manuel. Y esto nos interesa especialmente. ¿Vale? Y ya después de Alfonso XI vendrá Pedro I el Cruel. Antes de nada, contemos, porque es muy importante contar. Después de Alfonso X, 1, 2, 3 y 4. Con el cuarto descendiente, la Casa de Castilla se interrumpe y entra en juego la Casa Trastámara, ¿vale? Con ese hijo, uno de los hijos naturales de Alfonso XI en Leonor de Guzmán. ¿Y con quién se casa Enrique de Trastámara? Con doña Juana Manuel de Villena, la hija del infante don Juan Manuel, y de ahí vendrá la descendencia Trastámara a continuación, que en un momento determinado volverá a enlazar con los Castilla a partir de Catalina de Lancaster. Bien, esto así a palo seco, ¿vale? Pues vamos a verlo por qué nos interesa tanto. La producción de don Juan Manuel es muy importante. Tiene ahí el libro de los estados, donde él ponía a la realeza por encima de los demás estados, es decir, de los velatores, de los oratores y de los laboratores, especificando además que a este estado de la realeza pertenecían también los infantes y los hijos en los infantes. Por lo tanto, él y su propio linaje, que son infantes, reivindica esa condición. En segundo lugar, también tenemos que citar su obra clave, ¿no? Una de sus obras más conocidas, el libro del Conde Lucanor, y en concreto el Exemplo 24, donde nos habla de lo que aconteció a un rey que quería probar a sus 3 hijos, llegando a la conclusión de que de todos ellos es el hijo menor el mejor y más adecuado para el gobierno. ¿Cómo ha de interpretarse esto? Pues como refrendo de su propio linaje. Recordemos que don Juan Manuel es hijo del infante don Manuel, hermano menor de Alfonso X el Sabio. Y además de haber sido don Manuel el hijo menor de los reyes Fernando III y Beatriz de Suabia, además era el favorito de sus padres, nos dice don Juan Manuel. Y luego está el libro de las 3 razones o el libro de las armas, donde, bueno, pues explica por qué le fueron dadas las armas a su linaje, por qué sus hijos y el linaje, pues podemos hacer caballeros no lo siendo nosotros, es decir, por lo tanto, casi esa condición regia que él defiende, y de lo que le dijo el rey don Sancho estando moribundo en Madrid. Hay que decir que aquí tenemos una interrelación entre la prosa histórica y la ficción. Y aquí don Juan Manuel insiste en el linaje bendito de los Manuel. Hay una idea de mesianismo, un mesianismo que viene del anuncio del nacimiento del infante don Manuel a partir de un sueño revelador que habría tenido su madre, doña Beatriz de Suabia, ya de una avanzada edad entonces. Y nos dice don Juan Manuel, por aquella criatura, eso fue lo que se le reveló en el sueño a la reina, doña Beatriz de Suabia, por aquella criatura y por su linaje había de ser vengada la muerte de Jesucristo. De ahí el nombre que se escoge para este infante, don Manuel, la idea del Emmanuel, del Mesías, y las armas que se le otorgan a este infante y por lo tanto a su linaje. El ala del ángel anunciador, por un lado, y la espada de ese designio vengador divino. Con respecto a la espada, que aparece en el escudo de los Manuel, además, podemos también poner en relación con la propia espada lobera, que había sido entregada directamente por su padre, Fernando III, a don Manuel, y que además en ese momento de la entrega de la espada, también lo habría bendecido a su propio hijo. De nuevo la idea del linaje bendito. Todo ello le permitía, por lo tanto, a don Juan Manuel pues, sublimar el linaje de los Manuel, de su padre, y a continuación, en la misma obra, lo que nos hace es mostrar lo contrario. Es decir, la idea de la oposición. Si el linaje de los Manuel es bendito, el linaje de su tío Alfonso X el Sabio va a ser maldito. ¿Y cómo lo muestra? Pues diciendo que se había producido un prodigio también paralelo en doña Beatriz de Suabia cuando quedó encinta del propio Alfonso X. Y ese prodigio era negativo, una idea negativa sobre él. Pero además, don Juan Manuel va a vertir ideas muy críticas contra la esposa de Alfonso X el Sabio, doña Violante,
a la cual va a presentar como intrigante, como celosa y además también como causante de la maldición del linaje, señalando que tanto ella como el propio Alfonso X el Sabio, su esposo, no habían sido benditos por sus padres, como sí lo había sido, en cambio, el propio don Manuel. Y es más, dice don Juan Manuel que esta idea de la maldición de Alfonso X continúa con el propio Sancho IV, porque el rey Sancho IV llegó a ser maldecido también por su padre moribundo, Alfonso X, al no haber aceptado en el último momento el designio de su padre para que la corona pasase al nieto y no a él. Y ya fuera de los escritos de don Juan Manuel, tenemos que tener también en cuenta una controvertida visión de Alfonso X o crónica anónima de Silos, que probablemente le sirvió de inspiración al propio don Juan Manuel para la composición de este relato político, teológico, ¿no? Y nos relata esta visión, la maldición que habría de padecer el propio Alfonso X cuando parece que afirmó de manera soberbia que la creación hubiera resultado mejorada si previamente Dios lo hubiera consultado a él. Claro, señala que el propio don Juan Manuel que el primero que se quedó sorprendido y que inmediatamente se dirigió a su hermano fue el infante don Manuel, pidiéndole que por favor se arrepintiese y que le pidiese perdón al Altísimo. ¿Qué sucedió? Pues que esto trajo terribles consecuencias para el sabio. Le fue anunciada de inmediato su muerte por un ángel en el plazo de un mes y además le indican que su alma iría al purgatorio. Y también le avanza que sus descendientes le despojarían de la honra. Pero aún a mayores está la profecía con la que culmina esta peculiar visión o crónica. Tras 4 generaciones, por eso antes hemos contado 4, tras 4 generaciones en decadencia, la descendencia del rey sabio se extinguiría entre el odio y la desesperación de sus súbditos, tras lo cual Dios intercedería favorablemente en Castilla para elevar al trono a un rey idóneo y adecuado, justo, lleno de virtudes y noble. Es decir, ni que decir tiene que aquí aparece los Trastámara. Y por lo tanto, esta visión, esta idea, va a tener una gran repercusión durante la guerra civil que enfrente a Pedro I con su hermanastro Enrique de Trastámara. Por lo tanto, Enrique va a ser necesariamente identificado por la gracia divina para asumir de manera renovada esa condición monárquica. Ahí tenemos pues, ese enfrentamiento que llevó a la muerte de Pedro I, según dicen las crónicas, a manos del propio Enrique de Trastámara. Y simplemente quiero acercarme para que veamos cómo toda esta teología política de don Juan Manuel influyó necesariamente en su descendencia. Nos vamos a acercar a Tobez, en tierras zaragozanas, al sur de Calatayud, a este santuario en el medio de las montañas, un sitio hermosísimo, y nos vamos a acercar a este santuario de la Virgen de Tobez, porque precisamente en este santuario yo supongo que fundamentalmente la propia doña Juana Manuel, esposa de Enrique de Trastámara, hizo un encargo de una serie de retablos, probablemente todavía en vida de don Pedro I, antes de la muerte, del cual conservamos varias de las pinturas, entre ellas pues esta maravillosa tabla de la Virgen de Tobez, que se encuentra hoy en el Museo del Prado, como depósito de la donación Várez-Fisa, de la colección Várez-Fisa. ¿Por qué me interesa esta tabla? Bueno, ahí vemos a la Virgen de Tobez, la Virgen con el niño, una Virgen de la leche, y fíjese cómo están en oración Enrique de Trastámara, su hijo don Juan, doña Constanza Manuel y su hija doña Leonor. Probablemente se trate de un exvoto, la búsqueda de la intercesión de María para poder conseguir el trono castellano, para poder conseguir la corona. Y de hecho, seguramente que justo cuando se estaba componiendo la obra, consiguió el trono, dio muerte a Pedro I, y ahí aparece una inscripción poco cuidada que dice Enrico Rege, aquí abajo. ¿Vale? ¿Qué nos interesa de esta tabla? Nos interesa ver a los monarcas, todos ellos coronados, por lo tanto es la nueva dinastía coronada, pero fíjense la parte superior de esta tabla central. Como saben, ¿verdad?, la heráldica es muy precisa. Y el orden de heráldica marca que el escudo de la izquierda es preeminente sobre la derecha. En la derecha tenemos el escudo de armas del reino, de Castilla y León. Y en el de la izquierda, las armas de la propia doña Juana Manuel. Antecede sus armas a las de su propio esposo. Por lo tanto, quien está, digamos que, aupando la legitimidad
de don Enrique de Trastámara, del nuevo linaje, es directamente su esposa, doña Juana Manuel. Vemos cómo ha hecho incidencia los escritos de su padre, don Juan Manuel. Vale. A todo ello, pues en esa tabla hay que decir que esa unión marital con doña Juana Manuel, por parte de Enrique de Trastámara, le otorga a este la exoneración de la culpa maldicente del linaje paterno. Vale. Y en este verdadero esvoto a la Virgen de Tobez se invoca, por tanto, la bendición del nuevo linaje que ha sido engendrado, los infantes don Juan y doña Leonor, como bendito fruto. Para que veamos esta idea, donde la otra nos lleva a que ese matrimonio último del infante don Juan Manuel tiene lugar con doña Blanca de la Cerda y por lo tanto con el otro linaje de Castilla que había quedado ahí pendiente, dando a doña Juana Manuel, nada mejor que ver lo que nos dice el propio Juan I en las Cortes de Segovia del año 1386. Hay que ponerlo en contexto. El año anterior se ha producido la derrota de Aljubarrota y por lo tanto el monarca tiene que de alguna manera defenderse y debe estar temeroso de que el nuevo linaje de Trastámara pueda llegar a ser considerado maldito al haber tenido esta pérdida. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que le dice al pueblo en esas Cortes? Dice: en eso mismo debedes ver cómo descendemos legítimamente de la línea derecha a que pertenece este reino de todas partes. Primeramente descendemos legítimamente de la línea del dicho rey don Alfonso y de su hijo el infante don Fernando y de sus hijos que fueron desheredados por el infante don Sancho. Por lo tanto descienden de la Cerda. Y otros sí como descendemos legítimamente por la línea derecha del infante don Juan Manuel. Por lo tanto, de la Cerda y de don Juan Manuel. Otros sí por el rey don Enrique, nuestro padre, que Dios perdone, el cual hubo muy grandes derechos en este reino por algunas razones, señaladamente por estar casado con la reina nuestra madre. Ahí tenemos una clara, un claro reconocimiento del linaje de los Manuel bendito como refrendo dinástico y como refrendo legitimador para la dinastía Trastámara. Es momento rápidamente de pasar a ese segundo punto. Nos vamos a Portugal. El reemplazo del linaje, la legitimación sagrada de los Avís, donde tenemos el providencialismo y una teología política en relación con todo ello. Y ahí tenemos esa dinastía de Avís, lo que antes comentábamos, es decir, Pedro de Portugal, todos sabemos la historia, ¿verdad?, de ese enamoramiento de don Pedro con respecto a doña Inés de Castro y a la muerte de la infanta doña Constanza Manuel, con la que tiene a Fernando I, al futuro Fernando I, pues ese supuesto matrimonio de don Pedro con doña Inés de Castro, en fin, y la presencia también ahí de unos infantes, don Juan, don Dinís, doña Beatriz, etcétera, que en algún momento también vieron la posibilidad de reinar, en fin. Y luego el matrimonio de Fernando I de Portugal con la noble portuguesa, la aristócrata portuguesa, Leonor Tellez de Meneses, aun cuando su origen, el origen de la casa, está en Tierra de Campos. Y esa hija, Beatriz de Portugal, que terminará desposándose con Juan I, con la idea de tener un hijo que pudiera ser rey de Portugal, pero donde se producirá ahí pues ya la batalla de Aljubarrota, el enfrentamiento con el mestre de Avís, don João de Avís, que era un hijo natural de Pedro de Portugal, y João de Avís se hace con el trono y se va a desposar, esto es lo más importante, al año siguiente, a partir del Tratado de Windsor con Inglaterra, se va a desposar con Filipa de Lancaster. Y de ahí va a tener la ínclita generación, que son todos estos infantes que vemos aquí, don Duarte, don Pedro, don Enrique, doña Isabel, que como saben casará con el duque de Borgoña, don Joao, don Fernando, el infante santo, y alguno más que muere. Nos van a interesar, ¿verdad?, para la conquista de Ceuta, nos van a interesar los tres primeros, don Duarte, don Pedro, don Enrique, los tres mayores, junto con su propio padre. Únicamente aquí tengo que referir algo más, y perdonen por los árboles genealógicos. Filipa de Lancaster. Filipa de Lancaster, hija de Juan de Gante, el duque de Lancaster, hijo de Eduardo III, el cuarto hijo de Eduardo III de Inglaterra, casado en primeras nupcias con Blanca de Lancaster, de la cual tiene un hijo varón que será el futuro Enrique IV de Inglaterra y Filipa de Lancaster. Pero recordemos que Juan de Gante se casa en segundas nupcias con una de las hijas de Pedro I, el cruel de Castilla, Constanza de Castilla, de la cual descenderá Catalina de Lancaster.
casada después con Enrique III de Castilla, que va a permitir la unión de nuevo de los Castilla y de los Trastámara a partir de Juan II de Castilla. Por lo tanto, vemos que Filipa de Lancaster es una figura también especialmente destacada. Hablábamos antes de los Manuel. Pues fíjense, cuando nos acercamos al sepulcro de don Fernando I de Portugal, y observen cómo, si en la tapa del sepulcro aparecen las armas de Portugal, fíjense la sobredimensión que adquieren las armas Manuel en la yacija, además sostenidas por ángeles. Por lo tanto, de nuevo incide en esa idea de la bendición del linaje de los Manuel, que a él, al propio monarca de Portugal, parece que le da un refrendo especial. Y es que, al fin y al cabo, hay ahí una condición legitimadora que es clave en el caso de los Manuel, como también estamos viendo en el ámbito de Portugal. Si antes hablábamos cómo doña Juana Manuel influye de manera positiva en el refrendo dinástico de los Trastámara, y a partir de esa condición bendita de los Manuel, nos podemos encontrar precisamente con lo contrario, cuando una reina puede provocar el descrédito y puede provocar cierta ignominia, como ocurrió con doña Leonor Téllez de Meneses en el caso de su esposo Fernando I de Portugal. ¿Y por qué? Porque la reina Leonor Téllez de Meneses, hija de Martín Alfonso de Téllez de Meneses, y con la cual va a engendrar a doña Beatriz de Portugal, fue acusada ya desde el primer momento de favorecer de manera especial a los emperejilados, es decir, a los fieles de Pedro I de Castilla, de favorecerlos en Portugal. Luego parece que mantuvo, se cree, así lo señalan las crónicas posteriores, Fernando López, por ejemplo, que mantuvo relaciones ilícitas con Juan Fernández de Andeiro, un gallego, y que incluso, bueno, pues los dos hijos últimos que habría tenido la reina, poco antes de morir el monarca, pues que habrían sido verdaderamente hijos de este Andeiro y no del propio Fernando I. Y João das Regras, en las Cortes de Coimbra, alegó además que la infanta Beatriz no era hija legítima. ¿Por qué? Porque doña Leonor Téllez no habría obtenido del Papa la nulidad de su primer matrimonio. Y al no haber obtenido del Papa la nulidad de su primer matrimonio para poder casarse con el monarca Fernando I, pues entonces su hija tendría que ser ilegítima. La reina Leonor Téllez, al quedar viuda, se hace cargo de la regencia del reino de Portugal, a la espera de que pueda pasar a su hija, y en ese momento apoya a Juan I de Castilla, esposo de su hija, pero luego la intentan casar incluso con don João de Avís, con el mestre de Avís. Ella se niega, pero ya en un momento posterior ella rechaza a su yerno y apuesta por la casa de Avís. En ese momento su yerno, Juan I de Castilla, decide cogerla, expulsarla del trono y exiliarla en Castilla. De hecho, la manda ingresar en el convento de Tordesillas, donde estará durante varios años, y finalmente estará en Valladolid, donde morirá. Con ella, por lo tanto, con doña Beatriz se produce el finiquito del linaje de Borgoña. Y está aquí la famosa batalla de Aljubarrota, 14 de agosto de 1385. La fecha es clave, 14 de agosto, víspera del Día de la Virgen de agosto. Bueno, ahí vemos a doña Beatriz, que acaba sus días en Castilla también, sin poder gobernar en Portugal, sin poder reinar, y con su magnífico sepulcro en el caso del convento del Santi Spíritus de Toro. Y nos vamos, por lo tanto, con la llegada de la nueva dinastía en Portugal, la dinastía de Avís, con João I de Avís, maestre del orden de Avís, hijo natural de Pedro I, y ese matrimonio que se concierta con doña Filipa de Lancaster a partir del Tratado de Windsor de ayuda mutua entre Inglaterra y Portugal del año 1386. Hemos visto a una reina, Leonor Téllez de Meneses, con, digamos, todas las críticas, todos los vicios, todos los elementos que muestran pues que es una reina, o que era una reina que causó la pérdida, al fin y al cabo, de la dinastía. Y por la contra va a ser presentada por las crónicas su alter ego, de alguna manera,
que va a ser directamente la propia Filipa de Lancaster. Tanto Fernando López, el cronista Fernando López, como luego sobre todo Gómez Eanes de Zurara, la presentan como paradigma de esposa y madre ejemplar, modelo de mujer cristiana, sobre todo por ser piadosa, devota, modesta, una mujer muy culta. Ya antes de su matrimonio había recibido el orden de la jarretera, esa orden militar sagrada de la jarretera. Esto se considera algo muy positivo y de hecho amante además de su esposo, que llega a cogobernar con él en muchas ocasiones. Por lo tanto, alguien virtuoso, algo más, y esto incluso le da la condición popular de reina santa, una cierta reina santa, que evidentemente no llegará a ser beatificada, ni mucho menos. Y además de todo ello, como madre, va a engendrar la llamada ínclita generación, que nos lo indica Luis de Camões en los Lusíadas, ¿no? En el siglo XVI. Ya a partir de ese momento se denomina la ínclita generación dinástica y por lo tanto esa segunda dinastía de Portugal. Ahí tenemos las bodas en Oporto, que se producen en febrero del año 1367, en ese panel de azulejos de la estación de Sao Bento de Lisboa. Y de nuevo recordamos pues este matrimonio y esta generación ínclita con don Duarte, el mayor, después de la muerte de un infante, don Alfonso, muy joven, don Pedro, don Enrique, el navegante, ya digo, doña Isabel, don Joao, don Fernando, y bueno, hay otros hijos anteriores al matrimonio de don Joao, que son don Alfonso de Braganza y doña Beatriz de Arundel. Me van ustedes a permitir que ahora nos acerquemos ya a batalla. Hoy es fácil viajar, aunque sea virtualmente, y entonces pues vamos a batalla, vamos a recordar cómo había sido la necrópolis de don Pedro I en Alcobaza. Recuerden los dos grandes monumentos sepulcrales de don Pedro I y de doña Inés de Castro, y cómo Joao I pues decide hacer un gran monumento funerario, un gran conjunto funerario para reivindicar una vez más el valor dinástico de esa generación, es decir, y la legitimación de esa nueva dinastía de Avís. Ahí tenemos pues la planta y ahí tenemos pues la gran cúpula de esa capela funeraria, el monasterio de Bagatalla, esa capela del fundador, realizada entre el año 1415 aproximadamente y 1435. Por favor, recuerden que en 1415 va a morir Filipa de Lancaster. Filipa de Lancaster, y por lo tanto, bueno, pues va a estar depositada en Odivelas, después va a estar depositada en la capilla mayor del monasterio, hasta que se remata, y cuando se remata, justo también a la muerte del propio Joao I, pues los restos serán trasladados a esta capilla. Y la sorpresa de ese sepulcro conyugal. Una tipología nada habitual, bueno, desde luego totalmente extraña en el caso peninsular, parece que sí podría venir dada desde Inglaterra, pero que aquí en Portugal va a adquirir cierta relevancia. La idea del matrimonio con las manos unidas, por lo tanto, ese matrimonio, esa idea del matrimonio, de la unión conyugal, que permite esa sacralidad de esa nueva dinastía, esa bendición y, por lo tanto, esos herederos, esa ínclita generación que vendrá a posteriori y que permitirá continuar la continuidad de esa dinastía, en esa escatología sagrada y también de caballería, porque fíjense que el monarca va revestido con traje militar, que lo pone en la condición del miles Christi, algo también muy importante en estos aspectos. Ahí aparece la divisa, por ben, en el sepulcro, por ben, es decir, por bien, a mí me place, me gusta. En el caso de la reina, son las dos divisas, el rey y la reina, que aparece por toda la yacija. Hoy está un poco deteriorada, con la invasión francesa del siglo XIX, pues sufrió bastante. Pero nos interesa también el conjunto funerario que vemos en los lados. Ahí está el matrimonio, pero en esta parte de aquí en el sur van a ser enterrados los infantes, 4 de los infantes de fruto de este matrimonio. Ahí ven alguno de ellos. Nos interesa, por este orden, el infante don Fernando el Santo, maestre del orden de Avís, con esa divisa Le Bien me plaît, gusto del bien. El infante don Joao y doña Isabel de Braganza, que fue condestable y maestre del orden de Santiago, que es este que ven ustedes aquí, y que fíjense, no sé si pueden ver ustedes ahí unas escarcelas con 3 veneras
con 3 vieiras, alusivas a Santiago, porque fue maestre de la Orden de Santiago. Y por lo tanto se convierte esto en una empresa propia, como es habitual. Y la representación de la crucifixión en el Lucillo, con Camino del Calvario antes y el descenso de la cruz después, en esta representación tan hermosa. Está también enterrado el infante don Enrique el Navegante, que fue duque de Viseu, maestre de la Orden de Cristo, con esa divisa talán de bien faire, capaz de hacer el bien, y el infante don Pedro y doña Isabel de Urgell, duque de Coimbra, Disig, deseo. ¿Por qué me interesan las divisas y las empresas? Porque nos muestra la importancia también de la caballería. Hemos hablado del linaje bendito, hemos hablado del linaje sagrado, pero en esa sacralidad no solo doña Filipa es un apoyo fundamental, sino también, y aquí entroncamos con esa idea de la caballería tan propia de ese mundo tardomedieval y gótico, las virtudes del propio caballero y su condición de miles Christi también llevarán a esa idea de bendición y por lo tanto también a esa idea de gozo de una vida en el más allá. Las virtudes y los valores. Y en esto, la elección de estas divisas, de estos lemas, que ven ustedes además que están todos ellos en francés, porque precisamente en estos momentos la caballería y todo el mundo de la literatura caballeresca se identifica fundamentalmente con el Reino de Francia. Y por lo tanto esas son las divisas siempre escogidas en este idioma de manera tan habitual. ¿Qué pasó con don Duarte? Pues recuerden ustedes que don Duarte decide no enterrarse en la capela do fundador y decide él fundar una nueva capilla dinástica, que son las llamadas capelas imperfeitas. En la cabecera, aquí está la capela do fundador, aquí están las capelas imperfeitas, en la cabecera del gran monasterio de Batalla, ese monasterio hecho tras la batalla de Yubarrota en conmemoración y dedicado a la Virgen, y que, como su nombre indica, quedaron sin terminar. Pero don Duarte encargó también un sepulcro conyugal, recordando lo que había acontecido con sus padres. Esta idea del sepulcro conyugal pues tuvo cierta repercusión, incluso en Castilla, y podemos casi considerar un sepulcro conyugal pues el de Juan II e Isabel de Portugal en la Cartuja de Miraflores. Y ya rápidamente nos vamos ya caminando al tercer punto y último, que es Ceuta en el objetivo de la conquista al gobierno, un imaginario sagrado y caballeresco para don Pedro de Meneses. Ahí tenemos pues, la toma de Ceuta, 21 de agosto de 1415. De nuevo los paneles de Sao Bento de Oporto. Y en esa idea de Ceuta en el objetivo nos interesa la crónica de Gómez Seánes de Zurara, la crónica de la tomada de Ceuta por el rey don João I, que escribe, claro, varias décadas después de esta toma, en 1450. Tenemos que tener esto en cuenta, este tiempo transcurrido, porque Gómez Seánes de Zurara nos va a relatar una crónica, pero que no podemos siempre considerar que sea plenamente fidedigna. Él, de hecho, la va a adornar con muchos elementos considerados ficticios en relación con este apoyo y esta idea de sacralidad de esta dinastía. Está ahí esa sacralidad propiciatoria, cristológica, caballeresca, de esa anhelada conquista con don João I, los infantes don Duarte, don Pedro y don Enrique, en esa idea que les digo de miles Christi. ¿De dónde sale toda esta idea? Bueno, pues el propio Zurara nos lo narra cuando nos dice, y aquí volvemos a doña Filipa de Lancaster, que ella, moribunda en el año 1415, estaba enferma de peste, ¿vale? Morirá pues muy poquito después, pretendió, no obstante, moribunda, pues proporcionar ella misma las espadas a sus 3 hijos mayores para poder emprender la campaña de Ceuta, con el objetivo de poder entregárselas con su bendición y así poder contemplar todavía en vida a su esposo, armando caballeros a sus hijos. Es la propia, nos lo señala Zurara en la crónica, la propia reina es consciente de lo infrecuente que supone la entrega de armas por parte de una mujer a caballeros, al creerse que ello podría suponer un debilitamiento de su corazón en su uso, pero así lo señala. Como la pobre pues no podía hacerlo ya en esas condiciones, ante la imposibilidad de poder materializar esto, pues coge una alternativa, igualmente plena de simbolismo, que fue la entrega de un brazo, de un lignum crucis, a cada uno de los 4, a su esposo y a sus 3 hijos mayores, a modo de salvaguarda corporal
y espiritual para la contienda contra los infieles. Entendemos, por lo tanto, aquí muy bien la idea del miles Christi que se promueve de cara a todos ellos. Observamos, por tanto, el rito pretendido de la bendición y la entrega de espadas. Es casi un topos ritual recurrente de trasfondo caballeresco, desde luego, pero es un referendo simbólico muy especial de la idea de la dinastía bendita y de alguna manera muy similar a la que nos mostraba don Juan Manuel respecto a su linaje. Pero se hace muy especial este episodio al estar apropiado por parte de una mujer, en este caso doña Filipa de Lancaster, en aras a cumplir hasta el final el papel asumido desde su matrimonio con don Joao I, dar continuidad a la nueva estirpe de los Avís que, ante la falta de una justificación dinástica consistente por parte masculina, recurrió a sí mismo a esas demostraciones piadosas y a su propio linaje regio como puntal legitimador inmediato. Es decir, doña Filipa de Lancaster es presentada como óptima garante de la continuidad de la dinastía, su mantenimiento en la gracia de Dios y, en definitiva, esa transposición de la bíblica dicotomía entre Eva y María en relación con doña León Ortélez y doña Filipa de Lancaster. Y ahí tenemos una idea clave en la toma de Ceuta, y esa idea clave es la idea de cruzada contra los benimerines, los meriníes de Ceuta. Es decir, siempre se ha aducido la toma de Ceuta como una cuestión de índole comercial, de índole económico, que inaugura un poco la idea de las feitorías portuguesas, de ese avance por el Atlántico hacia el sur de África, etc. Sí, evidentemente hay una repercusión económica, comercial muy importante, sin lugar a dudas, un motivo, pero lo que está por detrás, sobre todo lo que subyace, es la idea de cruzada, sin lugar a dudas. Y hay una cuestión muy importante que hay que reparar en ello. Nos dice la crónica que las naos que parten para la conquista de Ceuta parten del puerto de Lisboa el 25 de julio del año 1415. El 25 de julio es día de Santiago. Y por lo tanto Santiago, recordemos que es el santo adalid de cualquier cruzada. Bien, ahí tenemos lo que pudo haber sido la conquista de Ceuta, pues poner en relación con la propia toma de Arcila, ya varias décadas después del año 1471, y tenemos uno de los tapices de Pastrana, donde narran toda esa empresa, ¿verdad?, conquistadora en el norte de África, varias décadas después, y esos tapices que se hacen en Tournai entre 1475 y 1480. Pero hay otra cuestión clave. La segunda es la Virgen María como intercesora y propiciatoria de la conquista de Ceuta. ¿Cuándo tuvo lugar la batalla de Aljubarrota, la victoria? Justamente la víspera del Día de la Virgen, el 14 de agosto del año 1385. Casualmente, y probablemente no lo sea, 30 años después, Joao I y sus hijos quieren repetir un poco una hazaña con una importancia clave de carácter cruzado, como pueda ser la toma de Ceuta. Estoy plenamente convencido que sus propósitos eran conquistar Ceuta el día 14 o el día 15 de agosto. El día 13 están en Algeciras, pero cuando salen de Algeciras para la conquista, temporales, vientos, varios problemas, etc., que hace que la conquista se tenga que retrasar 6 días. Y la conquista se produce el 21. Pero seguramente la intención era antes, 30 años después, recordar, y por lo tanto la Virgen como propiciatoria, como salvaguarda de todo ese proceso. Y dentro de esa idea, claro, no podemos olvidar que precisamente Ceuta fue dotada por parte de Enrique el Navegante con una imagen que va a ser su patrona por encima de todo, aun cuando sea entregada 6 años después, en 1421, la famosa Nuestra Señora de África, que tienen ustedes aquí en el santuario homónimo. Una Virgen de la Piedad, de ese momento, incluso con resabios que pueden recordar un poco a un estilo casi germánico, me atrevería a decir, y que fue entregada por el infante y que aquí recibió su cobijo y se convirtió en la patrona. Y esto nos lleva directamente a don Pedro de Meneses. Quiero que reparen ustedes su genealogía. Estamos hablando de la altísima aristocracia portuguesa venida de Castilla, donde nos interesa especialmente su abuelo, João Afonso Telo de Meneses, cuarto conde de Barcelos y primer conde de Ourem, de quien desciende su padre, João Alfonso Telo. Su padre muere en el año 1384. ¿Y por qué muere?
porque es asesinado, porque ha defendido a don Juan I de Castilla. Y esto le causará su asesinato. Y esto es muy importante, porque esto nos hace pensar que quizás la dinastía cae y va a ser mal vista. Digo esto porque Pedro de Meneses probablemente en su aceptación de la gobernación de Ceuta pues está intentando reivindicar su linaje y por lo tanto volver ya de manera definitiva al favor real, casi con toda seguridad. Por el otro lado, fíjense quién es su prima, la reina León Ortella de Meneses. Por lo tanto, ese linaje maldito. De ahí todas esas reivindicaciones que vemos. Lo conseguirá. Pedro de Meneses, con la gobernación de Ceuta, se convertirá en el primer conde de Villarreal, en el segundo conde de Viana do Alentejo, y estas son las esposas que nos dice Zurara: Margarita de Miranda, Filipa Coutinho y Beatriz Coutinho. ¿Qué ocurre tras la conquista del 21 de agosto? Pues parece ser que el propio João I no encuentra quien gobierne Ceuta. Se lo propone al condestable Nuño Álvarez Pereira, este dice que no, que tiene otras cosas que hacer, a otros dos más, y en esto nos dice la tradición que sale pues Pedro de Meneses con un áleo, o aleo, creo que aquí se pronuncia áleo en Ceuta, ¿vale? Que es ese acebuche, en portugués zamulleiro, que es el olivo silvestre, esa vara de olivo silvestre, y ahí, bueno, es donde hay creo que una recreación legendaria posterior, si él estaba jugando a ese juego que se juega. Bueno, el señor ya tenía en este momento una edad venerable como para poder andar con juegos, probablemente sea una recreación un poco, bueno, pues buscando cierta anécdota, ¿no? Sí nos creemos que lo pudiera encontrar en el suelo, lo que sea, pero con este palo me basto para defender Ceuta de todos sus enemigos, nos dice la crónica más o menos, que fueron sus palabras, para postularse como gobernador de Ceuta. ¿Esto qué le va a permitir? La recuperación definitiva del favor real, lo que les decía, el linaje, la idea del linaje, y esa conversión, y de nuevo, ese alcance de la alta condición aristocrática, e incluso también para sus descendientes, que serán también condes de Alcoutín. Y me interesa el áleo, por todas las connotaciones que tiene y que todos ustedes saben, es decir, su adaptabilidad. El olivo silvestre es un árbol que se adapta a todos los sitios. Su resistencia, sequías, etc. Su longevidad, su maleabilidad, mientras está verde, pero después esa dureza extraordinaria, a lo cual contribuyen los nudos todos que tiene, ¿verdad? ¿De dónde viene la idea del áleo? Viene desde la antigüedad, donde la idea de la vara se identifica con el poder, con la gobernanza. Recordemos solo el mundo egipcio. Me viene a la mente pues el alcalde del pueblo, el famoso alcalde del pueblo con su vara, pero pensemos incluso del mundo mitológico, pensemos en un Mercurio con su caduceo. La idea de guiar al ganado, etc. Todo ello viene de ahí. Y ahí tenemos ese famoso áleo, ¿verdad?, con su pomo de marfil, su remate metálico, que dice la tradición que es el original, en fin, con todos sus nudos, etcétera, etcétera. Incluso el mundo medieval nos lleva a ver esos cetros, porque la idea es el cetro, incluso la vara de justicia quizás en el caso francés, pero los cetros, y no hace sino recordarnos el tumboá de la Catedral de Santiago, perdonen que vaya a casa, pero vemos ahí esos cetros floridos, porque la tradición feudal indica que la donación de un territorio, muchas veces el acto era coger un tallo o unos tallos y entregárselos a quien recibe el territorio como señal de donación y por lo tanto de entrega de la jurisdicción de ese territorio. Ahí tenemos una vara. Es la gobernación de Ceuta. Por lo tanto, vemos todo el simbolismo en esta idea del áleo. Y ahí lo tenemos. Y ya a modo de conclusión, que ya son horas, ¿le parece que saltemos unos años? Nos vamos a Portugal. Vale, vamos esperemos que haya venido la luz ya. Y nos vamos a Santarém. Nos vamos a la iglesia de Santa María da Graça, de Santarém. Santa María da Graça, Santa María de la Gracia. ¿Y por qué nos vamos ahí? Porque va a ser el lugar escogido por don Pedro de Meneses para enterrarse. ¿Y por qué motivo? Pues porque en ese lugar había sido escogido por su abuelo, João Afonso Telo, para inhumarse. Por lo tanto, él busca de nuevo enlazar con el linaje de Télez de Meneses. ¿Y qué encarga? Pues un magnífico sepulcro.
que vemos ahí. ¿Y qué aparece en el sepulcro? Pues precisamente la conversión del áleo tanto en letras como en formas, en empresa propia y en divisa propia, en esa idea caballeresca, tan propia de ese momento. ¿A quién está emulando? Pues evidentemente está emulando directamente a João I y Filipa de Lancaster en batalla. Está emulando esa tradición caballeresca, buscando, por lo tanto, el refrendo, ¿vale? El refrendo de la virtud, también para alcanzar el más allá. Y fíjense en una cuestión. Fíjense cómo el olivo silvestre, muestra esa diversificación con tantos tallos por los nudos, la idea de fertilidad, la idea de frondosidad y, por lo tanto, la idea de un linaje que se pueda perpetuar, un árbol que sigue produciendo fruto también, y la idea también de la resiliencia. Pero además observen cómo ha optado por esta forma redonda, circular. Es la idea de la unión, la eternidad que vemos en el círculo, y además con un cierto sentido escatológico. ¿Ven ustedes que las raíces están al aire? Esto nos recuerda un poco a lo que luego ocurrirá en las raíces de la famosa ventana del convento do Cristo de Tomar, en época manuelina, también al aire, y que se pone en relación con ese sentido escatológico, ¿vale?, de eternidad y de búsqueda del más allá. No necesita tierra para enraizar, porque tiene un sentido ya trascendente. Por ello, ahí tenemos el áleo, cómo se ha cogido, y fíjense las armas, cómo están ahí presentes de Luque. También la cimbra del yelmo, con la idea ¿cómo se llama? La idea de la figura del dragón. Nos recuerda al dragón también que preside el yelmo de don João I en batalla, esos paralelismos, y vemos las armas del esposo, es decir, de don Pedro de Meneses, pero vemos las armas de su primera esposa, Miranda, y de su segunda esposa y tercera, que es Coutinho. Por lo tanto, en esta yacija están enterradas dos o las tres esposas del propio Pedro de Meneses, buscando esa idea, del linaje bendito. ¿Y qué aparece representado en la parte superior? Los cónyuges. ¿Qué esposa es? No sabemos, probablemente sea la esposa genérica, es la esposa que da pie a ese crecimiento, a ese desarrollo del linaje, conforme vemos ahí. Por lo tanto, es la idea de devoción en un lugar dedicado a la Virgen María, es la idea del Miles Christi, él revestido como caballero, como estaba don João I, también, por lo tanto, reivindicando esa idea escatológica, las virtudes morales con ese fin escatológico y la honra del linaje y la perpetuación, donde, de nuevo, tenemos todo ello. Muchísimas gracias.